¿Alguna vez te has preguntado qué significaban las frases que decían los piratas o si estos de verdad enterraban sus tesoros? Barbas prendidas fuego, mujeres piratas, el uso de parches sobre el ojo y patas de madera, famosos tesoros como el del pirata escocés William Kidd y mucho más. Prepárense para zarpar en un viaje lleno de datos curiosos y sorprendentes sobre el mundo de los piratas. Comencemos. Muchos piratas usaban parches en un ojo, pero no porque estuvieran heridos. Se cree que lo hacían para mantener un ojo adaptado a la oscuridad, lo que les permitía ver mejor cuando bajaban a las bodegas de los barcos durante los ataques. El clásico Jolly Roger, la calavera con huesos cruzados, no era la única bandera usada por los piratas. Algunos capitanes tenían diseños propios, con espadas, esqueletos o relojes de arena para infundir terror en sus víctimas. Contrario a la creencia popular, la vida pirata no era puro caos. Cada tripulación tenía un código de conducta que incluía reglas sobre la repartición del botín, castigos para la traición y beneficios para aquellos que resultaban heridos en combate. La traición o el incumplimiento de las reglas dentro de la tripulación solían castigarse con la caminata por la tabla o ser abandonados en islas desiertas. Otro castigo era el azote con el gato de 9 colas, un látigo de múltiples puntas que dejaba graves heridas. Los piratas solían llevar el cabello largo y suelto, pero a menudo lo cubrían con pañuelos o sombreros. Como disparaban armas de pólvora, sus caras y ropas estaban constantemente manchadas de hollín, lo que les daba un aspecto aún más temible. Uno de los lugares más famosos para los piratas fue Nassau, en las Bahamas. Durante varios años fue un refugio sin ley donde podían descansar, intercambiar bienes y planear sus próximos ataques sin preocuparse por la Marina Real. El tesoro de William Kidd pudo haber sido encontrado. El pirata escocés William Kidd supuestamente enterró un tesoro en la isla Gardiners, cerca de Nueva York. En el año 2015 se halló una gran barra de plata en Madagascar que algunos creen perteneció a su botín perdido. La pierna de madera de François Leclerc. Uno de los primeros piratas con una prótesis fue François Leclerc, un corsario francés del siglo XVI. Tenía una pierna de madera, lo que le valió el apodo de pata de palo, mucho antes de que este cliché se hiciera popular en la literatura. Antes de seguir con más datos curiosos sobre el tema, hago un paréntesis para una curiosidad sobre el pirata más querido por la mayoría. Jack Sparrow. Bueno, no es un pirata real, pero ustedes me entienden. Johnny Depp se inspiró en Keith Richards. El peculiar estilo de Jack Sparrow no surgió de la nada. Johnny Depp modeló su interpretación basándose en Keith Richards, el legendario guitarrista de The Rolling Stones, porque consideraba que los piratas eran como las estrellas de rock de su época. ¡Ahoy! Es un saludo pirata clásico, pero ¿sabías que su origen es incierto? Algunos creen que viene del inglés antiguo hoy, que significa para o detente. Matey es otra palabra común, usada para referirse a un compañero o amigo. Era una forma de camaradería entre los miembros de la tripulación. Un landlubber era alguien inexperto en el mar, un novato torpe. Mejor no ser llamado así por un pirata experimentado. ¿Qué significa realmente shiver me timbers? Es una expresión de sorpresa o asombro, como decir, no me lo puedo creer. La frase probablemente se refiere a la idea de que las maderas del barco temblarían por una explosión o un impacto fuerte. Imagínate la escena. Barba Negra, el pirata más temido de todos los tiempos, era conocido por su barba larga y oscura. La encendía con mechas para intimidar a sus enemigos.
Un dato sorprendente es que Barbanegra no siempre fue un pirata. Antes sirvió como corsario para la corona británica. Una de sus hazañas más famosas fue el bloqueo del puerto de Charleston en 1718. Exigió un botín enorme para levantar el asedio. ¿Cuál era el verdadero nombre de Barbanegra? La respuesta es Edward Teach, o Thatch. Un nombre mucho menos amenazante, ¿verdad? Anne Bonny, una de las pocas mujeres piratas de la historia, era conocida por su valentía y ferocidad. Se vestía como hombre para luchar junto a sus compañeros. Se dice que Anne Bonny huyó de su hogar en Irlanda y se casó con un pirata llamado James Bonny. Su vida fue una aventura desde el principio. Junto con su compañera Mary Read, Anne Bonny aterrorizó los mares del Caribe. Eran una fuerza a tener en cuenta. Anne Bonny y Mary Read evitaron la horca con una excusa ingenios. Cuando las famosas piratas Anne Bonny y Mary Read fueron capturadas en el año 1720, lograron posponer su ejecución alegando que estaban embarazadas. Este truco les dio tiempo, aunque Mary murió en prisión y el destino de Anne sigue siendo incierto. Bartholomew Roberts, también conocido como Black Bart, fue uno de los piratas más exitosos de la Edad de Oro de la piratería. Capturó más de 400 barcos. A diferencia de muchos piratas, Roberts era conocido por su elegancia y su estricto código de conducta. Un pirata con clase. Roberts prohibía el juego y el alcohol a bordo de su barco, un líder inusual para una tripulación de piratas. Los piratas utilizaban una variedad de barcos, pero los más comunes eran las balandras y los bergantines. Eran rápidos y maniobrables. Las balandras eran barcos pequeños y ágiles, ideales para la persecución y el abordaje, perfectas para atacar barcos mercantes desprevenidos. Los bergantines eran más grandes que las balandras y podían transportar más carga, útiles para viajes más largos y para llevar un botín mayor. La navegación pirata se basaba en la observación de las estrellas, el sol y la costa. No tenían GPS ni radares. Utilizaban instrumentos como el astrolabio y el sextante para determinar su latitud, un conocimiento impresionante de astronomía. También dependían de mapas y cartas náuticas, a menudo robadas de otros barcos. El conocimiento era un tesoro valioso. ¿Cómo se llamaba el buque insignia de Barbanegra? Se llamaba Queen Anne's Revenge, la venganza de la reina Ana, un nombre que inspiraba temor. El Queen Anne's Revenge era un antiguo barco de esclavos francés capturado por Barbanegra. Lo convirtió en una máquina de guerra. Se dice que el barco estaba equipado con 40 cañones, una potencia de fuego impresionante para la época. Las tripulaciones piratas eran democráticas, con capitanes elegidos por la tripulación, un sistema inusual para la época. La comida y la bebida pirata eran a menudo escasas y de mala calidad. El grog, una mezcla de agua y ron, era una bebida básica. El grog ayudaba a conservar el agua y a mantener a la tripulación hidratada, y quizás un poco borracha. Una necesidad en los largos viajes por mar. También comían carne salada, galletas duras y cualquier cosa que pudieran robar o cazar. Una dieta poco apetitosa. ¿Cuál era el propósito de la bandera pirata Jolly Roger? Era una señal de advertencia para los barcos que se acercaban, rendirse o luchar. La Jolly Roger solía representar una calavera y huesos cruzados sobre un fondo negro, un símbolo universal de peligro y muerte. Algunas banderas piratas presentaban variaciones, como un esqueleto sosteniendo un reloj de arena o un corazón sangrante. Cada pirata tenía su propio estilo. Caminar por la tabla, aunque aparece en muchas películas, era en realidad una forma rara de castigo. Los piratas preferían métodos más rápidos y eficientes. En lugar de obligar a la gente a caminar por la tabla, los piratas a menudo los abandonaban en islas desiertas o los vendían como esclavos. Más cruel, pero más práctico. Una leyenda pirata común es la del tesoro enterrado.
Aunque algunos piratas enterraron tesoros, no era una práctica común. La mayoría de los piratas gastaban su botín rápidamente en alcohol, comida y otros placeres. Vivían el momento. La idea del tesoro enterrado probablemente surgió de historias de piratas que escondían su botín temporalmente, pero la mayoría lo gastaba rápido. Otra superstición pirata era la de no silbar a bordo de un barco. Se creía que atraía al viento y a las tormentas. También creían que era mala suerte cambiar el nombre de un barco. Podría enfadar a los dioses del mar. Los piratas eran un grupo supersticioso, influenciado por las creencias de marineros de todo el mundo. El mar era un lugar misterioso y peligroso. Hemos descubierto algunos datos curiosos sobre la terminología pirata, los piratas famosos, los barcos y la navegación, la vida y la cultura pirata, y los mitos y leyendas. Espero que hayan disfrutado de este viaje. Desde Barbanegra hasta Anne Bonny, los piratas eran personajes complejos y fascinantes. Su historia está llena de aventura, peligro y misterio. ¿Cuál fue tu dato pirata favorito de este video? Déjalo en los comentarios abajo. No olvides darle me gusta a este video si disfrutaste aprendiendo sobre el tema. Suscríbete a nuestro canal para más contenido y datos curiosos. Y comparte este video con tus amigos amantes de las curiosidades. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. Hasta la próxima.